El cuerpo humano ha sido siempre una representación de lo político. El hombre ha sido utilizado para representar ideologías. Tal es el caso de esa extraordinaria escultura de Arno Breker, quien fuera el creador el materializador de la imagen de la raza aria, que durante el Tercer Reich se trató de divulgar y de utilizar como demostración de la diferencia y la superioridad de un pueblo. Pero así como en un país se representaba al hombre como lo que justificaba esa superioridad, en otras latitudes existían quienes, también utilizando la figura, denunciaban las acciones y los abusos del fascismo. Dos de estas piezas hacen una respuesta por demás contundente de lo que en el otro lado del Atlántico estaba ocurriendo. Por una parte tenemos a David Alfaro Siqueiros en 1947 pintando esta extraordinaria obra Caín en los Estados Unidos, donde es por demás preciso y claro lo que son los abusos de una raza sobre otra. Podemos ver esta representación del hombre de tez oscura, que está siendo violentado, prácticamente asesinado por otros seres cuyas caras son de carácter zoomorfo, representando la violencia del ser humano, y así él denunciando los abusos del racismo. Al mismo tiempo que denuncia estos abusos raciales, será víctima del conflicto el propio Isamu Noguchi, artista de origen japonés-americano, que durante la Segunda Guerra Mundial tiene que recluirse voluntariamente, en su caso, en un campo de concentración por pertenecer étnicamente a la raza que estaba en conflicto con los Estados Unidos. Esta pieza, mucho más temprana, de 1934, particularmente relevante porque denuncia lo que a él le causara un impacto muy fuerte de juventud, al ver a un cuerpo de un hombre negro colgado, asesinado por sus confraternos hermanos blancos. La curaduría de esta exposición parte de la muestra que se realizó en París, en el Museo d'Orsay, llamada Masculino Masculino. En ella integraban más de 200 obras, de las cuales han venido 26 del Museo d'Orsay y 46 en total que hacían parte de la exposición en París. Estaba conformada por 5 núcleos que eran de mucha precisión y mucha claridad. Así hemos visto cómo partimos de un ideal clásico, hemos encontrado la figura heroica, el hombre como héroe en su representación al desnudo, que nos lleva a poder analizar un par de obras que tienen discursos semejantes, pero que de alguna manera reflejan específicamente los momentos históricos donde fueron creadas. En el caso de Henri Camille d'Angers, estamos viendo este coloso que efectúa la destrucción y que de alguna manera está hablándonos de un mundo en crisis, de un mundo donde los conflictos están en gestación y cómo el hombre en sí mismo va a ser como un aparato de destrucción. Por otra parte, Ignacio Asúnzolo realiza esta extraordinaria pieza que es un monumento al trabajo en los años 30, pero veremos cómo la figura masculina, que en este caso refiere al hombre que lucha y se enfrenta al fascismo, cuenta prácticamente y utiliza las mismas proporciones y la misma estética de aquellos que abogaban por dicho movimiento, como hemos visto en el caso de Arno Breker. Para hablar del
cuerpo del hombre es necesario también pensar que no solo podemos encontrarnos con estas interpretaciones preciosistas, idealistas de los cuerpos perfectos y clásicos. Es muy interesante ver cómo en la historia del arte vamos a encontrar que la representación del hombre ha ido cambiando y en algún momento lo confronta con su cruda realidad, que es el momento cuando el cuerpo empieza a degradarse, empieza a deteriorarse y finalmente acaba en la muerte. Una representación temprana de esto es Adolphe Bouguereau, cuando nos dice que al final de cuentas todos acabaremos igual. Es el hombre y la igualdad, la égalité, la mort. Y vemos así cómo esa representación tradicional de los principios básicos engendrados en la Revolución Francesa está cubriendo a un hombre muerto que representaría a la sociedad en pleno. Una de las piezas más importantes de esta exposición, sin duda, es la Edad de Bronce. Es una pieza muy conocida por nosotros, pero tiene una trascendencia especial porque representa a ese hombre nuevamente en toda su vitalidad, en su esplendor, en la juventud, pero refiere en este caso a la primera y única edición que Rodin trabajara directamente en la fundición y en la patinación de la pieza. Pátina es el acabado con el que se termina la coloración que se le da a un bronce para protegerlo y evitar los procesos de deterioramiento. Rodin, después de una larga trayectoria intentando tener el reconocimiento del gobierno francés y de la crítica, presenta esta exposición en París y es acusado de que es tal la perfección anatómica que el modelo tendría que haber sido vaciado sobre un ser humano vivo. Tendrán que pasar cerca de 14 años y muchas incursiones también en los diversos salones donde nuevamente era rechazado hasta que finalmente es reconocida su gran maestría y el gobierno de Francia adquiere particularmente esta pieza como la primera que ingresa a las colecciones de este gran artista y de aquí el inicio de su gran relación y todas las comisiones que lo convertirán en el padre de la escultura moderna. A finales del siglo XIX se inicia una tradición de encontrarse con la naturaleza. Encontrarse con la naturaleza significa integrarse a ella y una de las representaciones como se va a lograr esto es a través del nudismo, lo que en ese momento se llamaría el naturismo. Podemos encontrar dos piezas particularmente relevantes que son los cinco bañistas de Paul Cézanne realizadas en 1876-1877 y que participaron en la primera de las exposiciones impresionistas donde nace el grupo que dará nombre a este movimiento. Unos cuantos años más tarde veremos nuevamente esa representación y cómo también la figura humana ha cambiado. Es muy interesante a lo largo de esta exposición ir viendo cómo ese canon, por una parte estético, y esa representación cambia de acuerdo a momentos donde la musculatura, la actitud frente a la vida, las ambiciones del ser se van representando de maneras diferentes. Decíamos que no es lo mismo encontrarnos desnudos que desnudarnos. Y una vez más, el cuerpo es usado como un arma política. Encontraremos representaciones que son muy interesantes, como el hombre en el trabajo podría ser un segador en el campo durante el siglo XIX, pero al mismo tiempo encontramos a las figuras cotidianas en las calles de la Ciudad de México, los grupos de los 400 pueblos
que como manera de denuncia se desnudan y hacen activismo político. O por otra parte, documentos que son de carácter histórico, pero que no dejan de tener esa calidad extraordinaria estética, como las fotografías tomadas en la década de los 60 durante los movimientos guerrilleros de Rodrigo Mora, donde encontramos a un grupo de estos guerrilleros bañándose en las selvas de Venezuela.